Les damos la bienvenida a este nuevo episodio que le llamaremos el día de hoy Inductores de Resistencia. Se encuentra con nosotros el doctor Rogelio Silos, a quien le agradecemos su presencia. Está con nosotros también el ingeniero Ricardo Torres y un servidor Ernesto Serna. Considerando que pues esto es algo relevante, algo necesario, entonces si quiere empezamos primero con conocerlo un poquito en su formación académica. Bien, mi nombre es Rogelio Silos Medina, yo soy ingeniero agrónomo fitotecnista, egresado de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tengo un posgrado en hortalizas por la Universidad de Las Cruces, Nuevo México. Tengo una especialidad en agricultura protegida por la Universidad Autónoma de Chapingo y tengo un posgrado en el Colegio de Posgraduados en Estrategia para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas y Marginadas. Igual contamos con un posgrado en fisiología vegetal. Muy bien, doctor. Y bueno, pues gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes y ojalá el aporte pues sea Sí, para sí, bien sí, de los muchas gracias. productores. Mire, bueno, sabemos un poquito que los inductores de resistencia al día de hoy son productos, pues, que tienen, pues, cierta demanda. Anteriormente lo considerábamos en la parte orgánica, decían, bueno, pues, es que esto es un poco más orgánico, pero sabemos su función. ¿Cuál es la parte importante que debemos considerar Bueno, para? nosotros empezamos a ver un fenómeno a partir del 2019, como las producciones en manzanas, en nogales, aguacates, eh, inclusive gramíneas se nos empezaron a desplomar fuertemente. Y bueno, vimos dentro de todos los manejos que traíamos, dentro de la agricultura sustentable, la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, vimos que nos hacía falta un complemento más. No podíamos solucionar este problema con más usos de insecticidas, fungicidas, bactericidas, ¿no? Tendríamos que hacer otro manejo diferente y retomamos lo que ya, hablar de inductores de resistencia es hablar de años, ¿no? Pero que por cierta cuestión de comodidad o cultura dejó de utilizarse, ¿no? Entonces empezamos otra vez a enfocar estas pilas para poder aportar a la planta el confort que requiere para cumplir con sus funciones metabólicas, ¿no? De fotosíntesis, de respiración, transpiración, translocación, biosíntesis, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió la necesidad de volver a retomar los inductores de resistencia. ¿Qué son los inductores de resistencia? Son sustancias orgánicas o sintéticas que estimulan a la planta a sacar sus mecanismos de defensa, ¿verdad? La planta tiene infinidad de mecanismos de defensa, algunos van agarrados a biosíntesis, por ejemplo, terpenos, eh, cuestiones de hormonas, bueno, todo este proceso metabólico que ayuda a la planta a sacar sus sistemas de defensa, señalizaciones, etcétera, mensajes, mantener a la planta comunicada. Y de ahí pues surge la necesidad de retomar todas estas funciones. Y bueno, los inductores de resistencia no son nuevos. Yo creo que el más nuevo, el que se descubrió más nuevo es el, el peróxido de hidrógeno y fue descubierto en el año de 1818, pero no utilizado en la agricultura hasta ahora. Y bueno, ya con su reconocimiento como una herramienta para estos tipos de manejo, ¿no? Vamos a hablar un poquito Sí, de ellos. entonces los inductores van, digamos que a plagas, a enfermedades, a esta parte fisiológica. Los inductores de resistencia van contra cuestiones eh, adversas, bióticas y abióticas. Vamos a hablar cambio climático, como también ataque de plagas y patógenos. ¿Sí? Va Ahorita para las comentaba, dos. doctor Silos, sobre las diferentes sustancias que actuarían como inductores de resistencia. Sería importante ir hablando de algunas de ellas. Por ejemplo, el silicio es considerado como tal y nos gustaría, pues ahora sí que nos compartiera su experiencia o su investigación relacionada con el silicio como inductor. Bueno, el silicio está considerado como el inductor de resistencia número uno de los seres vivos, vegetales y animales.
En el caso de las plantas, el silicio, su función principal es la formación de estructuras físicas. El silicio es un elemento estructurado. Llega a la planta y en la planta forma estructuras físicas y esas estructuras físicas facilitan el trabajo de la planta. Por ejemplo, el silicio puede ser de origen orgánico, cuando hablamos que se obtiene del carburo de silicio, de la cascarilla del arroz. Que es Puede ser de lo más origen, común. lo más común, puede ser de origen biogénico, cuando hablamos que se obtiene de un alga fosilizada de atomeas o las tierras de Sí, sí, atomeas, sí. o puede ser de origen mineral, el que obtenemos de las piedras. La harina roca es rica en silicio, la dolomita es rica en silicio, la roca fosfórica, roca potásica, todas traen silicio. Pero la única forma asimilable por los seres vivos es a través del ácido eh, metasilícico, ortasilícico o ácido silícico. Es la única forma asimilable. Entonces, independientemente de la De la fuente. fuente que yo lo aplique, se tiene que transformar en esta molécula, ácido salicílico, ¿sí? Entonces, bueno, entra de manera orgánica y al entrar a la planta o al entrar al ser vivo, llámese animal, porque formamos parte también nosotros del reino animal, al entrar a la planta se transforma en inorgánico, otra vez, se transforma en dióxido de silicio. Y entonces forma esas estructuras dentro de la planta. Y entonces forma un silificado, vamos a hablar así, dentro de las paredes celulares, forma un silificado en raíces, tallos, hojas. En las hojas forma un silificado superior y otro inferior. El silicio tiene una ventaja, es térmico y es antitérmico. Entonces, la temperatura está elevadísima, vamos a hablar 42 grados, 40, 41, y el confort de la planta adentro son menos 6 grados centígrados. O sea, la planta está en O sea, menos 6. ayuda Ayuda. a Será equilibrar como la un temperatura. regulador, Es vamos a un decirlo así. regulador de temperatura. Regulador de temperatura. Inclusive alta y baja. Se habla que las construcciones ecológicas del futuro van a ser a través de tabiques de silicio, los cuales me van a permitir hacer mi casa en el Polo Norte y sin necesidad de calefacción, voy a estar a 20 grados centígrados. O lo puedo hacer en el desierto del Sahara y sin necesidad de aire acondicionado, estoy a 20 grados centígrados. Ese confort le confiere a la planta. Ahora, ¿por qué es importante ese confort? Porque con el cambio climático, la FAO pasa un dato de que del 19 a la fecha se ha incrementado 6.5 grados centígrados hacia arriba. Entonces, esto desde luego que afecta al reloj biológico de las plantas y también activa ciertos insectos patógenos, principalmente, dice el doctor Concho Rodríguez, los más virulentos y los más pequeños, como paratriosas, mosquitas blancas, trips, ácaros. O sea, los hace más activos y más virulentos. Es ese cambio de clima. Entonces, el meter este confort a la planta, cuando hablamos de nutrición vegetal, miren, cuando hablamos de nutrición vegetal, a los productores y técnicos se nos va a la mente a las bodegas de fertilizante, porque pensamos que la nutrición vegetal es darle fertilizante a las plantas. Y no es así. La nutrición vegetal se compone de 3 tipos de nutrición. La nutrición lumínica, que es la más importante, la nutrición carbónica y la nutrición mineral. ¿Qué sucede aquí? Si hablamos, yo vi un dato, no lo recuerdo, pero luego se los comparto. Yo vi un dato que en la zona de Uruapan, porque cuando hablamos a nivel nacional o internacional de la zona de Uruapan, claro, pues hablamos de toda la región, ¿verdad? Porque inclusive la denominación de origen de Oaxaca a Uruapan no es nada más aquí Uruapan, es toda la zona, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos que en la zona de Uruapan actualmente tenemos, la radiación se mide en nanómetros, tenemos radiaciones de 900 a 1200 nanómetros. Cuando la radiación PAR, la radiación fotosintéticamente activa, se mide de 470 a 780 nanómetros. ¿Qué quiere decir? Que andamos muy elevados. Y entonces la planta una de dos, o se defiende o hace fotosíntesis. Y entonces baja la fotosíntesis y baja desde luego la producción de azúcares, que es la base para la biosíntesis, ¿no? Donde se obtienen todos los componentes de la planta. Bueno, entonces, al formar estas estructuras,
al formar estas estructuras, la planta está en un confort. Entonces puede estar a 40 y tantos grados centígrados y los estomas no se cierran. Y los estomas es importantísimo porque a través de los estomas se lleva a cabo dos procesos metabólicos muy importantes. El primero de ellos es la transpiración, la pérdida de agua en forma de vapor. Al estar transpirando normalmente la planta, forma un gradiente, un vacío en xilema, y entonces hace que el proceso de translocación de minerales sea más eficiente. Si los estomas se cierran, en automático yo haya metido los fertilizantes más finos, más caros, no No va a hay haber movilidad. translocación. No van a circular. No van a Sin circular. movilidad. Por eso es importante, ¿verdad? Mejorar esta parte de forma, vamos a hablarlo así, de forma mecánica, porque no es bioquímica, es mecánica. Bueno, y también en los estomas se lleva a cabo el intercambio gaseoso. La planta jala CO2 del aire, rompe la molécula, se queda con el carbono y libera oxígeno. Esto nomás sucede en el día y sucede en la fotosíntesis, en el ciclo de Calvin, en la fase lumínica. En la noche los estomas se abren, pero en la noche jala oxígeno y libera CO2, ¿sí? Entonces, bueno, si la materia principal, el elemento principal del azúcar es el carbono, y yo lo voy a obtener del aire, porque cada metro cúbico de aire trae 330 gramos de CO2, sí. Entonces, si los estomas están cerrados en el día, ¿de dónde voy a tomar la materia prima? Entonces tiene que estar activa la planta. Y en eso me está ayudando esto, porque con las altas temperaturas lo que hace el estómago es cerrarse. Entonces me baja la nutrición mineral, la nutrición carbónica, y por ende me baja la nutrición lumínica. Miren, otro de las estructuras que forma el silicio son los tricomas, que son los vellitos. En algunos cultivos son en forma de vellitos, en otros son como estrellitas, en otros como polvito, bueno, diferentes tipos. Y la función de los tricomas es precisamente la función de un filtro solar. Es purificar la fotosíntesis. Entonces, llega el exceso de radiación. Bueno, la luz como viene del sol y llega al planeta no es como nosotros la vemos. Sí, o sea, llega y al llegar a la capa de ozono se refracta al cosmos el 80%, pasa solamente el 20%. Por eso es importante la capa de ozono. Claro. Y nosotros en una agricultura extensiva, industrial, pues estamos acabando con la capa de ozono. ¿Por qué? Porque el enemigo número uno de la capa de ozono es el ácido, perdón, es el óxido nitroso. Y es lo que desprende, es el gas que desprenden los fertilizantes nitrogenados sintéticos. Entonces, si seguimos usando esto, estamos mandando el 50% a la capa de ozono. Me queda 50 en el suelo, un 25 se nitrifica y es el que se filtra y se va a parar a las presas, jagüeyes, lagos y me contamina, me salen malezas acuáticas, se acaba el oxígeno, se acaban peces, sapos, víboras pintas, decía por ahí un político, y se acaba todo, ¿no? Entonces, y se empieza a contaminar. La planta solamente jala un 25%. De ahí la importancia de ver este tipo de alternativas. Ok, entonces, hablamos de que una vez que pasa la luz, pasa el 20%, pero sigue trayendo las radiaciones de alfa, beta, gamma, X, azul, violeta, infrarrojo, pasa toda la gama. Cuando llega la planta, cuando llega el cultivo que está silificado, lo que hacen los tricomas, que están formados de silicio, y el silicio no deja de ser vidrio. El vidrio es 97% de silicio. Los mejores invernaderos son los de vidrio. Entonces, al llegar aquí, refracta el 80%. Ahora la atmósfera purifica y solamente deja pasar el 20% de la radiación par. O sea, las bondades de... Esas son las bondades de formar estas estructuras. No trabaja bioquímicamente, pero hace que bioquímicamente la planta pueda trabajar bien, ¿sí? Nos regula temperatura, nos purifica la luz y me hace que la nutrición lumínica, carbónica y mineral sea más eficiente. ¿Qué otras opciones hay? O sea, ¿nomás es silicio? Bueno. Porque ya vimos bastante de silicio. Sí. Y como usted decía, es el de los primeros. Pero ¿qué otro más? Por ejemplo, se ha oído hablar, yo lo escuché en flores, por ejemplo, lo del ácido salicílico. Sí, el ácido salicílico es otro de los inductores de resistencia tremendos. El ácido salicílico es una hormona de la planta.
y es la hormona encargada de la resistencia sistémica adquirida. Cuando una célula es atacada por un patógeno o es atacada por un insecto plaga, tiene dos opciones: o se defiende o se muere. Y la primera opción, que es defenderse, inmediatamente emite o fabrica una molécula de ácido salicílico y manda el mensaje para que todas las células fabriquen una molécula de ácido salicílico, de ácido eh, Sí, salicílico, salicílico. salicílico. Y entonces manda la orden, y eso es lo que se conoce como resistencia sistémica adquirida. Cuando yo lo aplico, yo le evito a la planta hacer eso. Y entonces ahora tengo activo el sistema de defensa sistémica inducida. En los años 80 fue muy famoso que los productores de papa de Estados Unidos aplicaban el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico y el ácido salicílico es prácticamente lo mismo. Lo único que hicieron fue modificarlo un poco porque el ácido salicílico es muy ácido y ingerido en un humano pues le afecta el estómago, ¿no? Entonces nomás lo cambiaron para hacerlo ya Sí, medicina. sí, eso es un medicamento pues para Son uno. medicamentos. Entonces, los productores aplicaban el ácido acetil salicílico y le decían, ¿y qué ves? Los productores paperos, porque en las papas se hacen grandes aplicaciones de insecticidas, fungicidas. Ahora actualmente todos los cultivos, ¿no? Pero antes la papa era característica, ¿no? Donde se sembraba papa quedaban los suelos fuertemente afectados. Y entonces le decían al productor, ¿y qué ves? Pues más sanidad, la planta se va mejor, mejor respuesta de los insumos, pero no había una explicación. Esto obedece a que a finales de los 80 empiezan a aparecer tesis doctorales. Aquí en el Colegio Posgraduados de Montecillos hay como 2 tesis para ver qué estaba sucediendo. Entonces vieron que tenía muchas bondades. Primero, el sistema de resistencia sistémica adquirida, acá ya inducida al aplicarlo en trabajos. Y también se vio que activa la fotosíntesis 120 veces más. Y estamos hablando ahorita de problemas de fotosíntesis, ¿sí? Bien. Pero también se vio que se incrementaba fuertemente las producciones y disminuía el uso de productos químicos. Ese producto, yo por lo menos no he escuchado hablar tanto de él. ¿Lo puede comprar el productor? Sí, lo puede comprar, sí lo puede comprar. En Estados Unidos empezaron utilizando, voy a dar el nombre, ¿no? Las aspirinas, que es lo más conocido, ¿no? Las machacaban y las metían. El ácido salicílico no es soluble en agua, entonces se tiene que hacer ahí un preparado, luego ya habrá tiempo Sí, con más calma de platicar, hacer un ¿no? taller o detallar algo. más esto. Sí, entonces no es soluble en agua, entonces sí hay que hacerlo con algún otro producto orgánico, ¿no? Con alguna base orgánica, un complejo coloidal, ¿va? Sí, algo parecido a lo que hacemos pues con los fosfitos o Es otros. correcto, muy correcto, algo parecido a eso. Entonces, bueno, eh, el, el- el producto viene diseñado y se encuentra para la industria farmacéutica. Entonces habrá que recurrir a un proveedor de la industria farmacéutica, ¿va? Y bueno, él te va a decir, oye, pero yo necesito tu carta, lo quiero para agricultura. Sí, ¿Por qué? Porque es un inductor de resistencia, porque es una hormona vegetal, aunque en este caso es sintética. Pero ya hablamos que los inductores de resistencia pueden ser orgánicos o pueden ser sintéticos. ¿Sí? La función es la misma. La planta hace lo mismo con este material, ¿no? Con su función. Y bueno, sí se puede hacer, sí se puede. Inclusive hay muy pocos productos donde manejen como ingrediente activo, porque bueno, les es más atractivo o más económico otro material, ¿no? sí, sí, Ya sí. hablar de comprar un kilo de esto puro para la industria, pues hablamos de un costo elevado, ¿no? Sí, pero me imagino ahí que las dosis son bajas, ¿no? En el caso Sí, del que hablábamos anteriormente del silicio, pues ese sí podemos incrementar las ese dosis, sí se pero puede incrementar las pueden dosis. ser dosis bajas, supongo, ¿no? Mira, inicialmente los productores de Estados Unidos empezaron manejando de 80 a 100 gramos Pues muy poquito por por hectárea, hectárea. Ujú. por hectárea, sí. Y con buenos resultados.
Nomás sí, las aplicaciones tienen que ir siendo periódicas, ¿ah? Tienen que ir yendo periódicamente este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque tú lo aplicas, induce resistencia ahorita, pero ya tienes tejidos nuevos y hay que volverlos a inducir. O sea que digamos que lo está liberando la planta también. Sí, Ujú, sí, más o menos. sí. Bien. Al inicio, doctor Silos mencionaba de que uno de los inductores más recientes y que inclusive mencionó la fecha era el peróxido de hidrógeno, Ujú. comúnmente conocida como agua oxigenada, Agua ¿verdad? oxigenada. Pero, Sí. ¿cómo lo están trabajando desde su experiencia y perspectiva como un inductor de resistencia? Bueno, nosotros, tu servidor, yo empezamos con este manejo hace aproximadamente 18 años. Eh, Nosotros manejamos cultivos que requieren grandes cantidades de horas frío, como es el nogal y como es el manzano. En el caso del aguacate también requerimos horas frío, pero No, no tantas. no Ujú, sí, es muy tantas. poco. Cualquier diferencia de temperatura cubrimos con el requisito, ¿no? Sí, Pero el caso del nogal, el caso de la manzana, sí requerimos grandes cantidades de horas frío. Con el cambio climático empezamos a tener inviernos muy cálidos y nos pegaban en la calidad. Entonces, con la experiencia que íbamos adquiriendo en el uso de este tipo de herramientas, empezamos a hacer aplicaciones en plena dormancia de la planta. Estoy hablando en los meses de enero, que todavía no brota, porque la manzana y el nogal brotan en marzo. Empezamos a hacer aplicaciones de peróxido de hidrógeno para compensar horas frío. Pero nos llevamos la sorpresa que por la alta oxigenación, porque los únicos residuos que deja es H2O y O2, o sea, lo único que deja es oxígeno y agua. Ujú. Nos encontramos que con esa alta oxigenación tronábamos esporas de bacterias, de hongos, huevecillos de plagas, o sea, y se nos iba un ciclo muy, muy limpio, ¿verdad? Esto nos ayudó y yo en el año 2016, que fue la primera vez que estuve por acá, eh, en plan de asesor y en plan de capacitador, le hice el comentario a un técnico, le dije, oye, aplica, aplica peróxido de hidrógeno en el mes de junio. ¿Por qué? Porque sucede que aquí tradicionalmente llovía en junio, floreaba en julio. Se desfasó la lluvia a julio y floreaba en agosto. Entonces desfasaba la floración. Y le dije al ingeniero, hazlo, aplícale. Lo aplicó con cierto miedo. Yo le dije, aplícale 8 kilos o 10 kilos por 1.000 litros de agua. Y aplicó nada más 4. Dijo, voy a sí, no vaya quemar. a ser. Sí, no vaya a ser. No es nogal, no es manzano. Sí. Y, y el reporte fue que tuvo excelentes resultados. O sea, la planta sintió un confort de alta oxigenación, de bajar su temperatura, de regular, regular su proceso, pues vamos a hablar así, de enfriamiento dentro de la planta, que la sintió como una lluvia y floreó perfectamente. Ahorita ya es más común, ahorita ya hay un grupo de técnicos que están recomendando. Y bueno, ya tiene el reconocimiento como una herramienta para la agricultura sustentable. El 24 de octubre del 2024, ahorita me acuerdo del término que es protección de alimentos, ¿La la, FDA? la FDA. ¿Eh? La FDA le da el reconocimiento como una herramienta. ¿Por qué? Porque lo único residuos que deja es agua y oxígeno. No, pero eso Sí, no hay ningún no problema. hay ningún problema. Aquí la cuestión es saberlo manejar en dosis, porque yo meto una dosis alta y sí puedo afectar, ¿no? Por la alta oxigenación. En las raíces, pues nos la empezamos a jugar para ir metiendo dosis ya en pleno desarrollo del cultivo. Objetivo, oxigenar, limpiar cintillas en los sistemas de goteo, eh, descompactar suelos. Y como la microbiología benéfica en su mayoría son aeróbicas, bueno, pues dejamos el medio, la rizósfera la dejamos acondicionada para también desarrollar microbiología benéfica. La microbiología patógena en su mayoría es, Sin oxígeno. es anaeróbica, Anaerobia. y entonces la alta oxigenación la eliminamos también. La raíz
La raíz requiere oxígeno para su expansión y desarrollo y funcionalidad. Entonces, como que le pegamos a varios aspectos, ¿no? Ok. Yo poco había escuchado de él, esta agua oxigenada o conocido técnicamente, ¿verdad?, como peróxido de hidrógeno. ¿Oligosacáridos también son? Los oligosacáridos toman un auge tremendo cuando en la alimentación se empezaron a utilizar los famosos prebióticos, porque probióticos a ver, no estoy al revés, no, sí son prebióticos, sí. ¿Por qué? Porque por el problema de salud, ¿no? De que cuando consumes azúcares reductoras, se transforman en carbohidratos y vienen los problemas de esto. Entonces, se requerían azúcares de cadenas largas, que los seres vivos, vegetales y animales, no puedan descomponer, Sí, pero que digerir. hagan la función energetizante y la función. Pero en las plantas fue más espectacular porque trabaja a nivel membrana celular, los oligosacáridos. Estoy hablando de azúcares de cadenas largas, de 10 para arriba hasta el infinito, ¿sí? Hasta donde alcance el espectrómetro a medir las cadenas de carbono, que sí las hay. Bueno, entonces los oligosacáridos trabajan a nivel membrana celular. La membrana celular es muy selectiva en qué entra y qué sale de la célula. Y la membrana celular está compuesta 50% de proteínas, 40% de lípidos y 10% de carbohidratos. Entonces, en la membrana celular se está produciendo la proteína y llega una enzima que se llama proteasa y la destruye. Entonces, cuento no acabar. Cuando llegan los oligosacáridos, se unen a las proteínas, forman glicoproteínas, las codifican y la proteasa ya no las detecta. Y se siguen acumulando, siguen acumulando. Se ve la membrana celular como si fueran globos de agua. ¿Cuál es la función? Dirigir el flujo energético a los organelos de la célula. Entonces la célula tiene una energía bien sincronizada y trabaja eficientemente el cloroplasto, las vacuolas, las mitocondrias, Y nosotros lo vamos a ver como plantas fuertes, como plantas plantas vigorosas. fuertes, vigorosas, resistentes. Sí. Pero hay algo más. Por ejemplo, la planta en el núcleo de la célula están las sustancias encargadas de la herencia universal, el ADN y el ARN. Y en cultivos de corte y en cultivos que podas y en cultivos de estos, se va mermando el vigor híbrido productivo genético. ¿Sí? Se va mermando, se va mermando. Una planta nueva, todo el vigor híbrido productivo genético al máximo. Y ya una planta de años empieza a bajar. El ADN y el ARN se acumulan dentro del núcleo, vamos a hablar así, en unos depósitos que están formados por glicoproteínas. A mayor cantidad de glicoproteínas, mayor cantidad de ADN, ARN y mayor expresión híbrida, mayor producción genética, híbrida genética de la especie que estemos manejando. Entonces vamos a mantener su vigor híbrido productivo siempre, siempre, siempre a su tope genético. ¿Sí? Y eso nos lo dan los oligosacáridos. Los oligosacáridos realmente, pues es una maravilla y ya tienen años, nomás que no hemos recurrido a ellos, ¿no? ¿Es algún ejemplo de cómo poder aplicarlos a las plantas, los aguacates? Las aplicaciones son foliares, Ujú. más rápido, más rápido. Trabajan, ya quedamos a nivel membrana celular, Sí, o sí. sea, no se van a otro lado, van a la membrana, hacen que sea más eficiente. Cuando los oligosacáridos se unen a los lípidos, forman estructuras como si fueran antenas llamadas glicolípidos. Y entonces la función de estos glicolípidos es anclaje. Llega y aquí detiene virus, bacterias, hongos, todo lo extraño a la célula. Y luego le dice al núcleo, ¿qué hago con esto? Aguanta, ahorita te mando el ejército. Y entonces entran fitoalexinas, hormonas. Y esa es la parte de inductores. Esa es la parte de sanidad. O sea, me incrementa la producción porque me mantiene el vigor híbrido productivo, pero también me da sanidad a nivel célula. Sí. La unión de entiendo. células hace tejidos, la unión de tejidos hace órganos y la unión de órganos hace individuos. Entonces, trae una sanidad
Estoy hablando desde la unidad, desde la Sí, célula. lo que decimos, ¿no? Plantas Sí, sanas o plantas bien nutridas van a ser plantas sanas más bien, ¿no? sí. Pero, ojo, yo manejo mi programa de nutrición, Así manejo es, esto. Y esto, regulado. esto es lo que me da yo no puedo decir, pues vamos a meter los sacarios y quitemos todo el manejo. No, no, o sea, es parte de lo mismo, ¿sí? Pero entonces, bueno, ya tendríamos que meternos pues, a manejos más holísticos, ¿no? Sí. Así es. Ahorita que estaba comentando, doctor Silo, sobre el peróxido de hidrógeno, mencionó microbiología. Y me gustaría cuestionarle sobre cómo trabajaría la microbiología como un inductor de resistencia en este caso. Bien, la microbiología como tal, como la vemos, primero pues me gusta recordar mucho al que es considerado el padre de la microbiología moderna, Luis Pasteur, ¿verdad? Eh, Pasteur dice, primera ley de la microbiología o ley de Pasteur dice, del 100% de microorganismos que hay en el medio ambiente, el, el 98% son benéficos y el 2% son patógenos. Y Sí, entonces resulta que la cuestión está al revés, o sea, a los productores y técnicos nos trae de cabeza el el 2%. 2%. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? O sea, hemos acabado con la microbiología. Yo me acuerdo hace años trabajando en la cuestión de cañas y trabajando en la cuestión de maíces. eh, no voy a decir el nombre del producto, pero había un herbicida que se consumía, pero por trailers, que decía, si en el suelo hay mucha materia orgánica, aplique lo doble de dosis. O sea, para reducirla. No, ¿qué pasaba? Que si había mucha materia orgánica, había mucha microbiología, porque es el Sí, sustento. Y entonces la microbiología, ¿qué hace? Desdobla el ingrediente activo. Entonces no iba a funcionar, ¿no? Entonces decía, si hay mucha materia orgánica, meta lo doble de producto. Entonces, bueno, lo doble de producto equivale a matar esa microbiología benéfica, ¿no? sí, claro. Y bueno, la segunda ley de Pasteur que dice, y de ese 98%, en la mayoría son aeróbicos, o sea, requieren oxígeno. Oxígeno. Por eso también la importancia de meter a través de los sistemas de riego, donde tengan riego, el peróxido de hidrógeno. Claro que ahí las dosis tendrán que ser bajas, porque una alta oxigenación, pues se lleva todo, ¿no? Sí, 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 Buenos y vamos a estar malos. acabando Ya con... ahí estaríamos hablando, pues ahí hacer cálculos y todo, y prácticamente 1 litro de peróxido de hidrógeno por cada 1000 litros de agua que vaya al riego. O bien, si se van a gastar X cantidad, 10,000 litros, primero un riego pesado y en la última parte del riego meter 10 litros. ¿Por qué? Porque como va a estar ya mojado, Sí, exacto. se va a Pues que difundir sí bien. tiene uno que cuidar Tiene que entonces el... cuidar para Ujú. no excedernos en una alta oxigenación y eliminar. Que sea Sí. contraproducente. Ahora, me regreso a la microbiología, tu pregunta, ingeniero. Sí, La microbiología, para nosotros, la microbiología siempre fue un biofertilizante, un bioinsecticida, un biofungicida, un biobactericida, o sea, siempre fue un bio, perdón. Pero la microbiología produce eh, metabolitos primarios, metabolitos secundarios y metabolitos terciarios, que en algunos casos son antibióticos, en otros casos son hormonas, en otros casos son fitorreguladores, o sea, trae una serie de cuestiones que es por eso que yo le digo a la gente, eh, cuando compren microbiología van a aplicar, fermentenla mínimo 12 horas, o sea, no la metan actívenla. así Sí, la espora, actívenla, la ¿no? conidia, Sí, la las conidias, activación. Despiértenlos. despiértenla. Ujú. De modo tal que cuando ya los tiren, pues ya vaya algo de metabolitos primarios o llegue fácil a formar los metabolitos primarios y secundarios, que son realmente los que dan este impacto de inductor de resistencia. Ahí ¿Sí? con 12, 24 horas. Eh, 12 mínimos, les digo yo. Ujú. ¿Y cómo los puedes inducir? Pues mételes un oligosacárido, mételes poquito de melaza o mételes suero. O sea, el suero Sí, es buenísimo para los fermentos, son bacterias Sí, sí, fermentadoras, ¿verdad? El, el, así es. el, el del pan, ¿cómo se llama? La levadura también es un levaduras, fermentador levaduras. tremendo.
Entonces ya no mando yo conidias ni mando esporas, no, ya mando yo ni blastosporas, ya mando yo microbiología despierta, ya mando al agente, a la cepa que yo requiero, más aparte probablemente ya mande los metabolitos, porque no, pues hablamos que la microbiología es rapidísima. Después de Sí, 4 horas así ya es. estoy produciendo metabolitos primarios y secundarios. Ok, doctor. Entonces, para concluir esta parte de inductores de resistencia, ¿qué tendríamos que abordar? Como a manera de conclusión, hemos hablado de silicio, de ácido salicílico, del agua oxigenado peróxido, de oligosacáridos, de microorganismos. Microbiología. ¿Cuál sería su conclusión para La conclusión usted? es, independientemente de que tenemos que tener un sistema, un manejo holístico de producción, y cuando hablo de un manejo holístico, de un manejo integrado, estoy hablando de regeneración de suelos, estoy hablando de agricultura sustentable o ecológica, estoy hablando de minerales naturales, estoy hablando de los famosos fermentos y estoy hablando el de considerar los inductores de resistencia. Entonces, Sí. eso es lo que tendríamos que... Como conclusión, meterlos a un manejo holístico integrado. ¿De qué? De agricultura sustentable. No, no estamos en contra. En agricultura sustentable no estamos en contra del uso de, de, de sintéticos, no. Estamos en contra del abuso, o sea, del gran abuso que se ha hecho. Sí, o sea, realmente los fertilizantes sintéticos no son malos. Lo malo ha sido el abuso que ha hecho la gente y tiene los suelos bloqueados, tiene los suelos. O sea, si los hubiera manejado en un sistema holístico, con compostas, con lixiviados, hubieran trabajado mejor y no tuviéramos los suelos en esas condiciones. Ahorita ya lo que nos queda es rescatar, lo que nos queda es producir, porque tenemos ya en menos superficie que producir más porque sigue creciendo la población Sí, y y tenemos lo, demanda. lo importante es que, bueno, muchos hemos entendido que la agricultura tiene que cambiar. Ahora, este término de regeneración, o sea, lo que nos acabamos en muchos años, ahora tenemos que darle el regreso, no nos queda de Mira, otra. me acuerdo que una vez llegué y me invitaron a dar un taller de, de elaboración de insumos orgánicos para los productores de frijol de temporal de la zona de Zacatecas. Y ya hicimos en los talleres y todo, y me dice uno, oye, ¿y cuánto le aplico de composta? Porque en esa zona no aplicaban absolutamente nada. Decían ellos, no, es que nuestro frijol es orgánico, no aplicamos nada. Digo, pues no lo veo tan orgánico, lo orgánico es un manejo, o sea, no es dejar de aplicar, o sea. Y le digo, a ver, ¿cuánto? Con él habíamos fabricado 20 toneladas para 2 hectáreas. Y dice, ¿cuánto aplico? Le dije, a ver, ¿cuántos años tienes cosechando frijol sin echarle nada? Dijo, mi papá tiene 50 y yo tengo como 50, 100 años en el mismo terreno sin aplicarle nada de temporal. Le dije, ok, ¿y cuánto cosechas? Dijo, no, pues sacamos 300 kilos, 4. No, le digo, no te da vergüenza, hombre. Debes de levantar unas 3 toneladas. Le dije, ok, vamos a sacarlo así, 100 años. Y sacando, vamos a poner media tonelada, quiere decir que le has sacado 50 toneladas de materia orgánica a tu suelo. De Ahora, materia, ahora hay que ahora reponer hay que eso. reponérselo. Entonces, pues, empieza, compadre. Si tienes Claro. 10, si tienes 20, suéltalas. O sea, no hay ningún problema. Ningún problema. Aparte, estamos hablando de temporal y cuando hablamos de materia orgánica, estamos hablando de agua, porque la materia orgánica trae unas esponjas naturales llamadas murinas que acumulan 20 veces su peso en humedad. Entonces, imagínate, un suelo que tenga 3% materia orgánica, estoy hablando que la zona fértil son los primeros 30, 35 centímetros, y un suelo a una densidad de 1, pues estamos hablando de que más o menos esa franja debe pesar, eh, este, pues debe andar como en 3 millones de toneladas de tierra. 3 millones de kilos de De tierra, kilos. de Sí, kilos, sí. de kilos. Entonces, si yo tengo el 3% de esos 3 millones de kilos, ¿cuánto es materia orgánica? 3 por 3, 9. Serían 900,000 kilos. Y si la materia orgánica me acumula su peso 20 veces en humedad, 2 por 9, 18. Quiere decir que un suelo, una hectárea con 3% de materia orgánica, me acumula 1 millón
800,000 litros de agua. Pues es suficiente para sacar una buena Y ese es producción. un problema, digo, no conozco Zacatecas, conozco Aguascalientes, pero es la misma Es zona de... casi igual, y Durango pegado Ujú. ahí también en la zona frijoles, es igual el mismo problema. Entonces, aquí para aguacates estamos ya prácticamente en secas, entonces Sí, debemos procurar debemos materia procurar. orgánica. Pero ojo, Mm, ojo, cuando yo hablo de materia orgánica, estoy hablando de composta. sí, sí, Y sí, la gente va y tira estiércol, o no sea, somos... sí es materia orgánica, pero no es la materia orgánica indicada. O sea, por ejemplo, yo le digo a la gente, bien fácil, a ver, 1 kilo de carne de res es alimento, Sí, pero cómetelo. no hay que Pues al menos procesarlo, que hay seas que... caníbal, ¿no? Lo pones a hervir, le pones sal, le pones cebolla, jitón, ya te echas un caldito, ese es el alimento. Igual agarras estiércol fresco, lo tiras, es materia orgánica, pero no es alimento, tiene que ir preparado y la preparación precisamente es el composteo, ¿no? Y Así bueno, es. Sí, creo que no sé si me excedí. No, no, excelente, doctor. Más bien agradecerle su tiempo, los conceptos, a la audiencia también que nos escucha. Una charla bastante interesante y creo que Ojalá y se sea. abarcó el objetivo, ¿verdad? De inductores de resistencia. Pues nada más agradecerle, doctor. No, Gracias no, por no, sus no. conceptos y Estamos a las experiencia. órdenes. Gracias, sí, maestro no, y Cerda. no, muchas gracias, doctor, también la visita A aquí ustedes por la invitación. a Uruapan, ¿verdad? Que tienen esta oportunidad de, pues, de visitar y compartir sus conocimientos, ¿no? Muchas gracias y estaremos en otra ocasión por ahí escuchándolo también. Y Esperamos la invitación. Muchas sí, gracias no, gracias también a a usted y ustedes. gracias a toda la audiencia que nos acompaña. Síganos en Podcast Aguacate. Hasta la próxima.